Bienvenidos a este nuevo video en la cual veremos las 10 fórmulas más usadas en Excel en la actualidad. Bueno, vamos a conocer cuáles son las 10 fórmulas más usadas en Excel, las cuales están en esta lista. Tenemos este cuadro de ventas también, las cuales nos van a servir para poder usar estas fórmulas y poder comprender cómo funcionan cada una de ellas. Vamos a empezar con la fórmula de la suma. Es una función básica en Excel y como su mismo nombre lo indica, es una fórmula que nos va a permitir sumar valores de una celda. Vamos a colocar la fórmula de suma en la parte de abajo de este cuadro. Siempre para iniciar una fórmula es importante colocar el símbolo de igual, porque si no la fórmula no nos va a funcionar. Entonces colocamos igual y escribimos suma. Puedes escribirlo en minúscula, como también puedes escribirlo en mayúscula, no hay ningún problema. Luego de escribir suma, abres paréntesis y en la parte de abajo nos va a dar los argumentos de esta fórmula. O sea, lo que necesita Excel para poder trabajar con esta fórmula. En este caso nos está mostrando los siguientes argumentos. Número 1, punto y coma, para pasar al siguiente argumento. Y luego es el número 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa esto? Tú le puedes dar el argumento de la siguiente manera. Puedes dar un clic en cualquier celda para poder indicarle que quieres sumar ese número. Para pasar al siguiente número pones punto y coma y vemos que se sombrea el argumento número 2. Entonces tú puedes dar un clic en el argumento número 2 y así sucesivamente con punto y coma ir pasando todos los argumentos. Entonces tú puedes hacer eso, como también puedes borrar esto y poder seleccionar todo un rango. ¿Cómo lo seleccionas? Haciendo un clic y sin soltar llevas el mouse hacia abajo y seleccionas todo ese día. En teoría estás sumando todas las ventas realizadas el día lunes por todos estos vendedores. Entonces, si tú mueves la fórmula hacia abajo, podemos ver que la suma que va a realizar es desde el rango L5, 2 puntos, hasta el L13. O sea, toda esta sección azul. Si cerramos paréntesis y colocamos Enter, Excel ya nos está entregando la suma de todos estos números y lo podemos comprobar de la siguiente manera. Si seleccionamos todos estos datos, en la parte de abajo Excel te da un promedio, un recuento y una suma. Y efectivamente es 114. Entonces la fórmula está funcionando correctamente. La siguiente fórmula que vamos a ver es la fórmula de concatenar. Esta fórmula es muy útil porque nos va a permitir unir textos o poder concatenar los textos. Es una función muy importante, como les digo, y se utiliza de la siguiente forma. Vamos a colocar igual para iniciar cualquier fórmula y vamos a escribir concatenar. Si se dan cuenta, incluso antes de terminar de escribir esta palabra, Excel ya nos está entregando unos resultados para poder completarlo. Pero vamos a elegir esta fórmula que está abajo con doble clic y vemos que se autocompleta y en teoría también coloca el paréntesis abierto para poder colocar los argumentos. Sus argumentos de esta fórmula, como pueden ver, es el argumento de texto 1, punto y coma, texto 2 y así sucesivamente. En este caso lo que yo quisiera unir, porque esta fórmula te va a permitir unir dos celdas, quiero unir el nombre de este trabajador o esta persona y unirlo con su apellido. Entonces selecciono el texto 1, punto y coma para pasar al siguiente argumento y selecciono el texto 2. Cierro mi paréntesis y pongo Enter. Me da el resultado, como les dije, que une las dos celdas. Y si movemos hacia abajo la fórmula, podemos ver que la ha unido correctamente. Pero hay una observación, que el nombre y el apellido no está separado por un espacio. Entonces, vamos a borrar todo esto y nuevamente hacer esta corrección. Concatenar. ¿Cómo vamos a poder unir con un espacio? Vamos a seleccionar el texto 1, punto y coma, y para poder colocar un espacio, siempre para poder colocar un texto o un espacio, lo que tú quisieras colocar también, que no esté en una celda en específico, lo tienes que colocar entre comillas. Entonces, el espacio, voy a colocar primero comillas y hago un espacio, luego comillas, y estoy colocando el espacio entre comillas. Es lo que les dije, siempre para colocar un texto, tienes que colocar comillas. Entonces pasamos al siguiente argumento con punto y coma y el texto 3 vendría a ser el apellido. El nombre es el texto 1, el espacio es el texto 2 y el apellido
es el texto 3. Cerramos paréntesis y colocamos Enter. Como se pueden dar cuenta, Jonathan Lugones ya tiene su espacio correspondiente que separa el nombre de su apellido. Si movemos la fórmula hacia abajo con un clic y sin soltar movemos la fórmula hacia abajo, podemos ver que todo ha sido correctamente colocado con su nombre y apellido. Ahora vamos a trabajar con la siguiente fórmula. La fórmula que vamos a ver ahora será la fórmula de buscar v. Esta fórmula es muy usada. Vamos a eliminar esto y se lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Cómo funciona la fórmula buscar v? La fórmula buscar v emplea unas búsquedas que tú vas a realizar en una matriz, donde vas a tener tus datos. Esta función busca el valor que tú le indiques y va a buscar esa información en una matriz, en una base de datos que tú tengas. Y tú le vas a tener que indicar qué valor quieres que te retorne. Vamos a trabajarlo en un ejemplo para que me puedan entender. Entonces, voy a colocar acá un valor que yo esté buscando. En este caso voy a buscar un código, el cual es el código P3. Entonces, si nos damos cuenta en nuestro cuadro de ventas, el P3 se encuentra ubicado en esta celda, la cual es la celda I7. Entonces, el código P3 se encuentra ubicado en la I7. Con la fórmula buscar v, tú puedes extraer datos que estén relacionados a este código. En este caso, este código le pertenece a Gabriela Arriaga, que vendió todas estas cantidades durante la semana. Entonces, ¿tú cómo podrías traer estos datos? De la siguiente manera. Yo voy a traer el nombre de Gabriela a esta celda usando su código. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir la fórmula buscar v. Buscar, y vamos a seleccionar la que dice buscar v. Abrimos paréntesis y el primer argumento que nos indica es el valor buscado. En este caso yo estoy buscando este código. Punto y coma. Entonces tú le vas a indicar dónde se encuentra este código P3. Entonces yo le indico que se encuentra en esta matriz. ¿Ok? Y esta matriz, para que no se pueda mover, este es un tema un poquito más avanzado, tienes que fijar esta matriz con la tecla F4. Al hacer esto, ya tienes fijado esta matriz y Excel va a trabajar únicamente con esta sección. En este caso, esta fórmula va a trabajar con esta matriz. Entonces ponemos punto y coma y tenemos que colocar el indicador de columnas como siguiente argumento. ¿Qué significa esto? El indicador de columnas indica el número de columnas de la matriz de datos de la que se tomará el valor a devolver. En este caso, como yo quiero el nombre, en este caso de Gabriela, tengo que indicarle que la columna es la columna 2, porque la columna 1 vendría a ser el código, la columna 2 vendría a ser el nombre, la columna 3 vendría a ser el apellido, la columna 4 vendría a ser el día lunes, y así sucesivamente toda la matriz. En este caso, como el nombre se encuentra en la columna 2, yo tengo que indicarle el número 2. Entonces paso al siguiente argumento, y aquí me salen dos cosas. Uno que dice verdadero, de coincidencia aproximada, y otro que dice falso, de coincidencia exacta. ¿Cómo funciona esto? Este es el argumento de ordenado. El argumento de ordenado emplea para indicar si deseas que la función busque un valor aproximado o exacto. Para un valor aproximado debes colocar verdadero, pero si quieres que la coincidencia sea exacta, o sea realmente el mismo dato, tienes que colocar la coincidencia de falso. Entonces, como yo quiero que me busque exactamente el P3 dentro de este cuadro, voy a colocar falso. Luego cierro mi paréntesis y coloco Enter. Entonces me ha devuelto el valor de Gabriela. Si yo colocara P5, por ejemplo, el cual tiene como nombre al trabajador Eduardo Canales Capulco, entonces si yo pongo acá P5 y pongo Enter, en automático la fórmula va a buscarme el nombre de Eduardo. Es así como funciona la fórmula buscar v. Espero que haya quedado claro y continuamos en el siguiente ejemplo. La fórmula que vamos a ver a continuación es la fórmula sumar.sin. Vamos a eliminar esto y vamos a colocar acá igual para iniciar una fórmula y escribir sumar.sin.
Abrimos paréntesis y vamos a ver qué argumento nos está indicando que necesitamos para trabajar con esta fórmula. El primer argumento que nos indica es el rango, luego es el criterio y el rango de suma. Entonces, yo voy a trabajar con lo siguiente. Yo quiero que únicamente me sume las personas que tengan el apellido Sainz. Entonces, voy a seleccionar primero el rango, en donde se encuentra mi criterio. Entonces, punto y coma. Y en lo que me indica es cuál es el criterio, ¿no? Entonces yo le voy a poner, entre comillas, el apellido Sanz. Entonces yo les voy a indicar a Excel que me sume exclusivamente de este rango el apellido Sanz. Recuerda que para colocar un texto dentro de una fórmula lo tienes que colocar entre comillas, punto y coma, y me tome estos valores del lunes. Entonces, como Sainz contiene el número 20 y es el único, la fórmula me va a devolver el número 20. Pero si por ejemplo a Rosa yo le coloco Sainz, Enter, se ha sumado también el valor de Rosa y ahora también se está sumando el valor de Lau. Entonces se está sumando 30. Si a Franco yo le coloco nuevamente el apellido de Sanz, se está sumando su valor también de lunes, que vendría a ser 40. Y así sucesivamente. Tú le indicas bajo un criterio qué es lo que quieres que se sume. Es muy útil. Continuamos con la fórmula contar.si. Vamos a colocar igual y escribir contar.si. Abrimos paréntesis y nos piden los siguientes argumentos. Rango y criterio. En este caso yo quiero que me cuente cuántas personas tienen el apellido de Sanz. Seleccionamos todo este rango, porque es mi rango en la cual va a tener que buscar esta fórmula. Voy a poner punto y coma, y el criterio, como es un texto, tiene que ir entre comillas. Entonces, yo quiero que Excel me reconozca o me cuente en realidad cuántas personas apellidan Sanz. Pongo entre comillas Sanz y cierro paréntesis. Pongo Enter y me indica que hay 3 personas, las cuales son Lau, Rosa y Franco. Y si Alex se suma a este conteo y le pongo Enter, en automático me está reconociendo que hay 4 personas que se apellidan Sainz en este caso. Entonces de esta manera sirve el tema de contar.si. Bueno, vamos a continuar con la fórmula hoy. ¿Cómo funciona esta fórmula? Es una fórmula muy sencilla pero útil. Esta fórmula nos va a mostrar o nos va a dar como resultado la fecha actual. Solo debes escribir en una celda la fórmula que te voy a indicar y te va a dar este resultado actualizado. Entonces vamos a colocar igual aquí al costado. Vamos a colocar igual hoy y abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Si se dan cuenta, esta fórmula no nos pide argumento, simplemente nos indica que la tengamos que escribir para que nos dé ese resultado. Es así de simple. Colocamos Enter y a mí me está indicando que la fórmula hoy me está dando como resultado la fecha actual, que es 17 de noviembre del 2021. Si tú abres este libro en el 2022, esta fórmula te va a dar exactamente ese resultado, la fecha actual. No importa si el Excel lo tienes cerrado y lo abres después de 10 días, te va a dar siempre la fecha actual. Y es por eso que es una fórmula muy útil. Es así de simple, no hay tanto que pensar aquí, es simplemente una fórmula que te va a servir muchísimo. Bueno, vamos a continuar con la siguiente fórmula, la fórmula de extraer. Vamos a borrar toda esta sección en la cual habíamos hecho el de concatenar y aquí vamos a extraer únicamente la letra P, ¿ok? Que se encuentra en la columna de código. Entonces, vamos a colocar igual y vamos a colocar extraer, ¿no? Esta fórmula nos va a devolver los caracteres de una cadena de acuerdo a lo que nosotros le indiquemos en los parámetros. Entonces vamos a ver su sintaxis. La fórmula extraer tiene los siguientes argumentos. Primero tienes que indicarle el texto en la cual tú vas a hacer la extracción. Luego vas a poner punto y coma para poder pasar al siguiente argumento. Te indica posición inicial, a partir de donde quieres que arranque. Recuerda que cada carácter es una posición. Entonces el carácter de la letra P es la posición 1,
el número 1 vendría a ser la posición 2 y así sucesivamente. Entonces, como yo quisiera solo extraer la letra P de esta celda, entonces voy a colocar que mi posición inicial va a ser el 1. Y el número de caracteres que yo voy a extraer a partir de esa posición es la siguiente. Yo como quiero extraer solo la letra, entonces solo voy a colocar que me extraiga un carácter. Porque si yo coloco 2 caracteres me va a extraer también el número. Así que solo simplemente voy a colocar que me extraiga un carácter de esa cadena de texto. Pongo Enter y efectivamente solo me va a extraer, si movemos la fórmula hacia abajo, la letra P. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si a esta letra P yo le cambio la letra X, por ejemplo? Solo me va a extraer la letra X. Y si, por ejemplo, a esta P yo le cambio con la letra M, solo me va a extraer el primer carácter, la letra M. Es así como funciona esta fórmula extraer. Le puedes dar bastante utilidad. Bueno, la siguiente fórmula que vamos a ver es la fórmula SI. Esta fórmula nos va a permitir evaluar mediante una condición. Bueno, si esta condición es verdadera, va a darnos un resultado, pero si no es verdadera, nos va a dar otro resultado. Entonces, esto va a depender de la evaluación y de acuerdo a eso, vamos a poder indicar una condición específica. Ahora vamos a ver la sintaxis para que me puedan entender mejor. Vamos a colocar acá igual, siempre iniciando con un igual, y vamos a colocar sí. Abrimos paréntesis para ver sus argumentos. El primer argumento que podemos ver aquí es una que dice prueba lógica. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poner la condición. Nosotros vamos a trabajar en base al apellido. Entonces vamos a dar un clic aquí y vamos a seleccionar esta celda K5, en la cual nosotros vamos a indicar si esta celda es igual, entre comillas, a sans. Tiene que ser exactamente igual como está escrito con la mayúscula y tal cual. Y tenemos que siempre colocar entre comillas porque es un texto. Si esta celda de apellido es igual a sans, entonces pasamos al siguiente argumento con punto y coma y se sombrea el que dice valor sí verdadero. O sea, si esto es correcto, si la celda es igual a sans, ¿qué va a ocurrir? Vamos a colocar que es igual a sí o que es correcto. Es un tema de ejemplo, ¿no? Entonces, si es igual a sans, va a colocar correcto. Punto y coma. De no ser así, o sea, el valor falso, si no se cumple esta condición, entonces va a colocar una X. Como todas las condiciones que estoy colocando es texto, en este caso si es verdadero es correcto, y si no cumple va a aparecer una X, todo esto va a ir encerrado entre comillas. Es importante esto porque estamos trabajando con textos. Cerramos paréntesis y colocamos Enter. En este caso, como esta persona no apellida sans, está colocando una X. Si jalamos la fórmula hacia abajo, vemos que todas las personas que apellidan sans, está la fórmula indicándonos que es correcto. Entonces, de esta manera nosotros hemos puesto una condición. La siguiente fórmula que vamos a ver es la fórmula o la función de texto. Entonces vamos a escribir igual texto. ¿Y cómo funciona esta función o esta fórmula? Esta fórmula se encarga de convertir un valor determinado en texto y le aplica un formato numérico que nosotros le demos, pues, ¿no? El valor, por ejemplo, que le podemos colocar a esto, a esta fecha, quiero convertirlo en un texto. ¿Pero en qué texto? Lo quiero convertir en, no sé, lo puedes convertir en un día, en un mes, en un año. Así que, por ejemplo, si yo quisiera transformar esta fecha en día, por ejemplo, ya he puesto el valor de la K17 que contiene esa fecha, paso al siguiente argumento con un punto y coma, y el formato que yo le voy a dar es el formato de día. Esto lo voy a poner entre comillas, y si quisieras colocarle un día, tendrías que poner el formato de 4 veces D. Esto va a darnos un formato de día. Entonces, esta fecha equivale al texto en día, como el día jueves. Si tú modificas esta fórmula en la parte de arriba, en la barra de fórmulas de texto, si tú eliminas una D y pones Enter, te das cuenta que ahora el texto es un poco más corto. Esto es de acuerdo a cómo tú vas de repente modificando esto. Si en vez de colocar D, tú lo reemplazas por la letra M 4 veces, te va a dar el mes en texto. Si tú, por ejemplo,
colocas año 4 veces, aquí sí te va a dar el año completo, pues no 2021. Pero si tú colocas 3 o 2 Y, únicamente te va a dar el año, bueno, final, ¿no? Año 21, 2021, 2021. Es así más o menos que funciona esta fórmula texto. Hay diferentes formatos que tú le puedes dar a un valor. Eso ya queda a tu criterio, el cual tú necesites. La siguiente fórmula que vamos a ver, y como última fórmula, es la fórmula contará. La fórmula contará realiza un conteo de celdas que no estén vacías, ¿no? En un rango indicado. Estas pueden contener números, textos, fórmulas o un mensaje de error, lo que fuera, pero igual te lo va a contar. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos toda esta sección de nombres, podemos ver que en la parte de abajo que Excel nos está indicando que hay 9 valores o 9 celdas que no están vacías. Entonces aquí, por ejemplo, pones igual, contará, y te indica el siguiente argumento: valor 1, punto y coma, valor 2, y así sucesivamente. En este caso seleccionaremos todo este rango. Cerramos el paréntesis y colocamos Enter. Nos está dando el valor de 9. Lo que significa que acá hay 9 celdas que contienen valores, pues en realidad, y no está vacío. Si por ejemplo tú borras el nombre de Rosa, lo borras, en automático te está contando que solo está reconociéndote 8 valores. Es así que funciona esta fórmula. Contará, es muy útil y espero que te haya servido. Con esto hemos terminado con las 10 fórmulas más usadas en Excel. Espero te haya servido este video y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.